Bienvenidos al podcast, somos Políticamente Hablando. Hoy vamos a hablar sobre la violación de los derechos humanos en dictadura. Este episodio va a durar aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Somos 5 expertos en políticas y exploraremos a fondo las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar en Chile. En este momento Chile es sinónimo de violación. Entonces tenemos que hacer algo. Si la cosa no es tan fácil a futuro, si con la energía y con las bayonetas y con los tanques no vamos a atacar a nadie, llega un momento que nos aprieten el cogote. Bueno, demos un poco de contexto a este hecho. Este terrible episodio comienza un 11 de septiembre de 1973, un golpe de estado el cual termina con el gobierno de Allende y, pero no menos importante, la democracia de nuestro país. De esta manera se instauró la dictadura dirigida por Augusto Pinochet, la que duró aproximadamente unos 17 años. Con este suceso surgieron muchos cambios, por ejemplo la economía aumentó considerablemente. Pero por otro lado, fue un horrible proceso, ya que se vulneró múltiples derechos humanos. Lo que nos convoca en este podcast es a tomar millones de posturas al respecto, pero conversemos los derechos humanos vulnerados y analizar las atrocidades cometidas. Sí, cabe destacar, creo que no somos solamente personas simples que se juntan a hablar un día por la tarde sobre la dictadura, ¿no? Somos expertos y analíticos de la historia, donde cada uno de nosotros va a agregar y proporcionar una mirada y visión y perspectiva única a este podcast, así que vamos a explorar también los sombríos aspectos de la dictadura y de esta época súper oscura y triste de nuestro país. Así que empecemos, po. ¿Con qué le gustaría comenzar? Sí, pues empecemos ya. Sí, ¿con qué? Por lo bueno. Bueno, a mí me gustaría partir con el tema de las detenciones arbitrarias. Estas, para los que no saben, son detenciones que son sin justificación a gente que creen que está en un grupo que está en contra del régimen, a los grupos de oposición, con distintas creencias políticas, entre otras. Bueno, una principal característica es que carece de base legal y no solo eso, sino también que aparte de arrestarlos, los torturaban. Hablando de este tema, también tenemos el caso de Víctor Jara, que fue arrestado el mismo 11 de septiembre, el cual lo llevaron al Estadio Nacional de Chile y ahí fue torturado violentamente por días. Llegaron al punto de quebrarle todos los dedos y cortarle la lengua para que pueda dejar de tocar la guitarra y cantar sus canciones, y aún así llegaron hasta fusilarlo con 44 disparos y dejaron su cuerpo junto a otros 5 en un pueblo lejano. 44 disparos me parece un exceso. Y si mal no recuerdo, eran 6 en la cabeza, 6. como 10 en los brazos, entre otros. Wow. No, sí, y por eso Víctor Jara se convirtió al final en un símbolo de las atrocidades que se cometieron en dictadura. Actualmente todavía sigue siendo un símbolo y todas sus canciones. Y bueno, también hablando de temas fuertes en la dictadura, yo el otro día, y me gustaría comentarles a todas las personas que están escuchando este podcast, que el otro día escuchaba yo un podcast de Isabel Torres, que ella trabaja, si mal no recuerdo, en la Universidad de Chile. Sí. Sí, ¿cierto? En la Universidad de Chile, ya. Y ella en su podcast hizo una entrevista a un ex trabajador, a una persona que trabajaba durante la dictadura en el servicio médico legal. Y esta persona contaba que de un momento a otro, de un día a otro, comenzaron a llegar al servicio médico legal demasiados cuerpos muertos, ¿cierto? Porque al servicio médico legal, sí, ¿no? Sí, llegaban los cuerpos muertos de la gente. Pero ahí llegaban camiones, ¿cierto? No, sí, llegaban de hecho camiones, así cargas de cuerpos, millones de cuerpos. Y, bueno, no. no millones, No, millones no, un exceso. un hipérbole. Un hipérbole, eso. Sí, No, pero de verdad, miles. sí, cientos de cuerpos. Pero las condiciones sanitarias ahí como eran. No, eran muy malas, pues sí. Sí. Eran pésimas. Y por eso te cuento que de un momento a otro comenzaron a llegar esta cantidad brutal. Y el
el trabajador de ahí contaba que no sabían qué hacer porque además las personas empezaban a alegar porque querían saber si uno de esos cuerpos era algún familiar, Sí. o quería saber y quería tener también el cuerpo quizás para enterrarlo. Bueno, es que ahí también salieron muchos cuerpos de detenciones arbitrarias que los torturaban y los mataban, Por los eso hacían mismo. desaparecer. Por eso mismo empezaron a llegar tan sorpresivamente esta cantidad brutal de cuerpos en la dictadura. Y de hecho, como la gente alegaba tanto, como contaba, los del servicio médico legal al final decidieron abrir las puertas y juntaban a los cuerpos y dejaban que la gente, las personas, entraran a reconocer a ver si había algún conocido o algo, y no lo encuentro de verdad, y por eso lo comento, por algo muy terrible, porque es casi inhumano que tengáis que entrar a reconocer el Sí. cuerpo entre El cuerpo de tu muchos hijo, de tu otros. madre, No, de sí. tu hermano. Y si no me equivoco también había casos de que varios cuerpos no tenían las huellas dactilares. Es que claro, no era solo Sí. reconocer un cuerpo, sino eran cuerpos torturados. Ese era un Sí. problema, que muchas veces le quitaban las huellas para que no pudieran reconocerlo. Sí, sí. Y espera, déjame terminar un poco Sí, ya sí, y al tiro seguimos. Que a veces me voy por las ramas, tú sabes, pero ya. No, sí. Ya, básicamente eso, y de hecho, un poco después decidieron eso de que la gente entrara a reconocer, lo suspendieron porque de verdad era así. Es brutal, es un shock para las personas. No sé, ya, ahora sí te dejo continuar. Sí, igual me gustaría dar un poco más de énfasis al tema de las torturas porque de verdad es algo totalmente brutal. Se saben que se utilizaba un método de tortura que no solo abarcaban golpiza y paliza a los prisioneros, digamos, sino que también sufrían descarga eléctrica en silla y camillas metálicas, asfixia y agresiones sexuales y cosas mucho peores. No, así si eran que millones de formas de tortura. sí, muchas formas de tortura y uno de los lugares más emblemáticos y uno de los más grandes igual se llama Villa Grimaldi. No sé si saben cuál es. Es un lugar que se localiza cerca de la precordillera de Peñalolén. En Peñalol, sí, pues Sí, sí, yo eso. vivo muy cerca de ahí, de hecho he ido un par de veces ahí porque Sí. lo encuentro muy Sí, interesante. Peñalolén, sí, yo fui el pasado sábado y en mi visita me encontré con... No es que me encontraba. ¿Fuiste el sábado? Sí, fui el Ah, sábado ya, y vale. habían Muy dos bueno. como testimonios de este lugar y una de ellos se llamaba Soledad y nos contaba su experiencia y toda esta desgracia que vivió y nos contaba parte de su historia, que era que sufrió una agresión sexual dentro de ese lugar y lo denunció al general, digamos, que estaba armando este lugar y la condenaron por demandar, no Espera, demandar, pero a esta señora que te contaba, Soledad, Soledad. me está diciendo que la violaron a ella. Sí. Ella lo demandó, lo acusó al Sí. gobierno, supongo. No al O- gobierno, sino como al lugar. Al general del lugar. al final, Sí. Sí, perfecto. y la condenaron castigaron a ella. Sí, la castigaron a ella y la amarraron 3 días y 2 noches a un árbol. O sea, fue una clara injusticia. Completamente. Así que eso, podemos darnos cuenta de todas estas desgracias que ocurrieron, no solamente en este lugar, sino que en muchos otros. O sea, son millones los lugares que conocidos por tortura de la dictadura. Sí. Como dijo Joaquín, fue terrible. Y no solo están las torturas y detenciones arbitrarias, sino que también las desapariciones forzadas. Que igual se relaciona mucho con lo que hablamos recién. Estas desapariciones son básicamente que personas que fueran consideradas una amenaza. Por ejemplo, a Pepito era detenido y lo torturaban, que es lo que decían recién, y luego lo mataban. El tema con esto es que me pongo en el lugar de los familiares, porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando a sus queridos, a sus seres queridos. Intuían que probablemente se habían llevado a la persona y la habían matado, pero igual como que era literalmente de la nada, y todos los cercanos se quedaban con esa sensación de incertidumbre, cuando al final los cuerpos los tiraban por ahí nomás. Es que, claro, igual se los llevaban, pero no los mataban al tiro, igual los torturaban y sufrían todo un proceso antes de la muerte. Sí. Wow. Con eso que están diciendo, yo conozco un caso de desaparición forzosa, el de Charles Horman, si no me equivoco, que su desaparición y el no saber de su paradero y su trágico final inspiró una película llamada Missing, del director Costa Gabras, que Sí, la vi, muy buena, muy interesante también. que a todo esto vi hace un par de semanas y
peliculón, la verdad. La recomiendo a todos los que están escuchando que por favor la vean porque es realmente buena, la verdad. ¿Cómo dijiste que se llamaba para todos los y las oyentes que nos están escuchando? ¿Cómo se llama? Para los y las oyentes se llama Missing. Missing. ¿Y de? Es de Director. Costa Brava. De Costa Grava, sí. Ahí para que lo anoten y la puedan ver. Ya, ¿con qué les gustaría seguir? ¿Con qué? Bueno, ahora sigamos con el podcast con el tema de ejecuciones extrajudiciales. De lo cual igual hablamos un poco, pero quiero hablar de un caso particular que es brutal. El caso de la Caravana de la Muerte. Bueno, para los que están escuchando y no saben qué es esto, es un grupo militar encabezado por el general Sergio Arellano Stark. La Caravana de la Muerte era un helicóptero que recorría diferentes ciudades, ejecutando a opositores políticos o muchas veces a quienes creían que eran opositores políticos. Encuentro de verdad impresionante esto del poder que tenía Pinochet y su equipo, que no era para nada poco. No, sí. Compañeros, la verdad es que está muy interesante, de verdad, este podcast. Pero se nos está acabando el tiempo un poco. Estamos quedando un poco cortos de tiempo. Así que... nada, creo que es importante antes de cerrar decir que todo esto de lo que hemos estado hablando durante estos minutos fueron solo unos pocos ejemplos de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en Chile. Y de hecho, al terminar la dictadura, alrededor del 1990 más o menos, se crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que se crea al terminar la dictadura, como dije, y documentó más de 40.000 casos de tortura. 40.000 Una gran cifra, sí, más de 40.000 casos de tortura. Y más de 3.000 casos de muertes también y desapariciones en ese periodo de la historia. Sí, también creo que es importante recalcar junto a lo que está diciendo la imposición de la censura, lo que también permite de manera más fácil como hacer el trabajo sucio, digámoslo de alguna manera. Y además, el tema no se queda solo como en la misma dictadura y en el momento justo de terminar esta misma, sino que las huellas, todo el daño que se cometió en la dictadura sigue afectando y deja un antes y un después de la sociedad y lo que conocemos hoy en día de lo que es nuestro país. Entonces, en verdad, es como muy crucial recordar y aprender de estos episodios para que no se vuelvan a repetir nunca más. Y ahí entra el tema de la memoria de un país para que podamos darnos cuenta de lo que se cometió y para que no vuelva a ocurrir nunca más, porque los derechos humanos y la defensa de esto mismo sigue siendo un desafío muy grande para Chile y no solamente para nosotros, sino que para todo el mundo y no es secreto para nadie, así que vamos a seguir trabajando también en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, como tú dijiste, igual la historia de Chile se basa básicamente en un antes y un después de la dictadura. Como dijeron ustedes, tienen toda la razón. Creo que esto va a durar muchos años, así que a seguir trabajando nomás. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, nuestro objetivo es brindar este diálogo profundo y reflexivo de temas importantes, como fue en este caso. Nuestra idea es generar conciencia y creo que nuevamente lo logramos. Así que gracias nuevamente y nos vemos en un próximo episodio de Políticamente Hablando.